Atención a la última hora de la Casa Real Británica porque se viene nuevo escándalo. En un tiempo en el que no les conviene debido a la detención del príncipe Andrew, hoy Andrew Mountbatten, ahora el protagonista de la más sonada polémica es el príncipe William. Una polémica que además es de corte político y económico. No tiene nada que ver con lo que hizo su tío, pero ha reabierto un debate en Inglaterra, en Reino Unido, después de que Carlos III y Camila en apenas unos días vayan a los Estados Unidos a visitar a Donald Trump, el presidente, y a su mujer Melania, en un contexto bastante poco atractivo para los británicos y para el propio gobierno, que se encuentra un poquito en contra de el propio Donald Trump. Bueno, vamos con esta primera noticia. La voy a resumir un poquito porque es compleja, ¿no? Pero bueno, el asunto es que el príncipe William ha obtenido al menos 2,5 millones de libras esterlinas, casi 3 millones de euros, en los últimos 20 meses. Debido al alquiler de la prisión de Dartmoor, un centro penitenciario que actualmente se encuentra cerrado por problemas de seguridad relacionada con la presencia de gases tóxicos. Según informa The Sunday Times, el ducado de Cornualles, la propiedad que administra el príncipe de Gales, ya que es el titular de la prisión, pues la tiene alquilada, atención, al gobierno, al Ministerio de Justicia. Desde diciembre de 2023 cobra un importe anual de 1,5 millones de libras. Un acuerdo que le ha permitido generar ingresos millonarios a pesar de que la instalación está cerrada. Permanece sin actividad apenas 7 meses después de firmar ese contrato. ¿Por qué? La tenían que cerrar, evidentemente. Detectaron niveles elevados de radón en el interior de las celdas. El radón es un gas de origen natural que está vinculado al desarrollo de cáncer de pulmón. Las autoridades la clausuraron por motivos de salud pública. No era una prisión importante, es de categoría C, que significa que está destinada a presos varones adultos con bajo riesgo de fuga, aunque no aptos para un régimen abierto. Un caso que ha llamado poderosamente la atención en Reino Unido porque, a pesar de que el centro está inactivo, el contrato de arrendamiento sigue vigente y genera ingresos para el ducado de Cornualles. Esta entidad fue creada ya hace siglos por Eduardo III y tiene como objetivo proporcionar recursos económicos al heredero al trono. Actualmente el heredero es William, por lo tanto es él quien gestiona sus activos y también percibe una renta personal de ellos, pero no una renta cualquiera, una renta millonaria. The Sunday Times se ha puesto en contacto con el ducado para contrastar esta información y han evitado concretar, y aquí viene lo fuerte, cuánto ha pagado el príncipe de Gales en concepto de impuestos por estos ingresos. Sabemos que es un contrato de larga duración que rige el uso del lugar y que se negoció en condiciones comerciales estándar. Con ambas partes asesoradas de forma independiente, han explicado en un comunicado a la prensa. Y dicen que sí, que mantienen contacto constante con el Ministerio de Justicia de allí, que es el responsable último de decidir el futuro de la prisión. Las conversaciones son para encontrar una solución justa y sostenible a este problema lo antes posible. El estado de la cárcel está ahora mismo deteriorado, según publica el medio británico. La naturaleza se ha hecho con este sitio, ya que el recinto ha sido invadido por ratas, aves, murciélagos e insectos y tuvieron que dejar las ventanas abiertas como medida para mejorar la ventilación. Como decimos, parece que las iniciativas del príncipe William podrían llegar a recaudar más de 100 millones de libras, unos casi 120 millones de euros al año, para distintas causas benéficas, o eso dicen, porque el asunto aquí está en el pago de impuestos. Ahora mismo en Reino Unido no se habla de otra cosa, estamos hablando de un escándalo económico de proporciones grandísimas que veremos cómo sale, porque llega en un peor momento y no solo por lo de su tío,
sino también por esta visita que Carlos III y Camila van a hacer a los Estados Unidos. Y es que los tabloides británicos están haciendo un poquito el agosto con titulares como tiemblan el gobierno de Starmer y Buckingham Palace con el viaje de Carlos III y Camila a Estados Unidos en medio de ciertas tensiones con Donald Trump. Aquí yo diría que lo raro es no tener tensiones con Donald Trump. El único que parece tenerlas, personaje importante, es en este caso Carlos III y Camila. Ya vimos la cena de Estado hace unos meses donde hubo especial buena conexión también con Kate Middleton, en lo que también muchos vieron gestos inapropiados del presidente de los Estados Unidos hacia la princesa. Pero bueno, como digo, en unos días va a tener lugar este viaje en el marco del 250 aniversario de la independencia y fundación de los Estados Unidos. Y la verdad se perfila como uno de los acontecimientos diplomáticos más delicados de los últimos años. Para la corona, pero también para el propio país, para el Reino Unido, porque esto estaba concebido como una oportunidad para reforzar la histórica relación especial entre Londres y Estados Unidos, y se ha visto ensombrecido por la enloquecida política de Donald Trump y por el contexto internacional, especialmente por la guerra de Irán. El viaje llega tras discutidas iniciativas o amagos de Trump, como la política arancelaria, su intento de adquirir Groenlandia, la intervención militar en Venezuela, el apoyo incondicional al genocidio de Israel en Gaza o Líbano, o la escalada bélica que mantiene actualmente con Irán. Esta conducta, calificada por psicopática prácticamente por todos los medios del mundo, ha alimentado la percepción de que Estados Unidos pone muy difícil estar de acuerdo con sus movimientos. Por no hablar de las estrafalarias expresiones de quien es el presidente de todos los estadounidenses y en teoría líder del mundo libre. Por ello, el viaje del monarca británico y Camila se perfila como una delicada operación diplomática destinada a mantener vivas esas apariencias de relación especial que sin discusión pues atraviesa uno de los momentos, yo diría, más inciertos de su historia reciente. Hace apenas unos días la agenda real corría el riesgo de coincidir con la amenaza de Trump de bombardear Irán hasta devolverlo a la edad de piedra, el incierto y frágil alto el fuego que ha reducido un poquito la tensión con Buckingham Palace, pero Donald Trump, en este sentido, al que no puede ver es al líder de los británicos, que no es el rey, sino Starmer. Bueno, la cosa ya digo que está difícil porque persiste un poco la preocupación. Creo que le ha tocado a esta familia real, pero le podía haber tocado perfectamente a cualquier otra, de que la situación pueda deteriorarse en cualquier momento. La posibilidad de que Carlos III y su mujer participen en un banquete oficial y solemne en la Casa Blanca mientras Estados Unidos mantiene o incrementa esa escalada militar, pues es un escenario que la diplomacia británica, siempre atenta a todo, pues trata de evitar a toda costa. Pero bueno, Trump es impredecible. La visita es una devolución a la realizada por el presidente de los Estados Unidos y Melania el pasado otoño, una estrategia cuidadosamente diseñada que entonces sí había metido la mano el gobierno de Keir Starmer con el objetivo de consolidar los lazos bilaterales. Desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense, la monarquía británica ha sido utilizada por el gobierno de Su Majestad como un instrumento clave para mantener el compromiso de Washington con la OTAN a pesar de las múltiples amenazas de Donald Trump de abandonar esta alianza. El objetivo del Ejecutivo laborista sería ahora mismo preservar la cooperación transatlántica en un contexto, como decimos, de creciente incertidumbre. Hay que contener a Trump, hay que apagar su ira contra quienes considera que le han fallado en su cruzada contra Irán o en sus estrategias para reabrir el estrecho de Hormuz. Salvaguardar la alianza estratégica entre ambos países es ahora mismo el objetivo prioritario
en un momento en el que el mandatario estadounidense ha mostrado inclinaciones hacia un enfoque más nacionalista y unilateral de la política internacional, poniendo en cuestión el orden global basado en normas, hechos y lógica. Y por supuesto no podemos olvidar que uno de los focos de preocupación en este sentido es el posible interés mediático, y es la piedra angular de todo esto, en la relación del príncipe Andrew, el hermano de Carlos III, con el fallecido delincuente de la naturaleza que ya conocemos todos, Jeffrey Epstein. Un asunto que podría empañar la visita en este caso, y en los círculos diplomáticos británicos dicen que tienen la esperanza de que Trump no sea tan volátil y modere su comportamiento durante la estancia de los reyes, y aplaque también las críticas a Keir Starmer por negarse, por decir no, a respaldar las acciones militares de Estados Unidos e Israel. Trump lo llamó débil, Starmer ha sido firme, lo está siendo toda Europa, incluso la Europa que coincide con los ideales de Donald Trump, y veremos un poco en qué queda todo esto. Se han metido en un buen embolado, uno por la transparencia económica, el otro por tener cerca lazos diplomáticos difíciles, vamos a llamarlo así. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal de WhatsApp. Uniros para no perderos ningún vídeo, gracias por estar ahí.